Nadie se va mientras exista alguien quien lo recuerde y ella siempre vive acá. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Sergio Vega y quiero que le demos un fuerte aplauso, por favor. Yo te definiría como un hombre resiliente, con mucha fuerza y con esas ganas de salir adelante, Sergio. Oye, Ana, no, de verdad que muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar en este espacio. Mira que esa palabra resiliencia, yo antes ni siquiera no sabía ni qué era el significado, pero en medio de esa situación que nos pone Dios, la escuché tanto que hasta una vez estando allá en Estados Unidos me metí a Necesito Google, saber qué es esta qué es palabra. resiliencia, y de verdad que pues Yo es creo que esa bonito. sería la palabra que te definiría si me dijeran a mí cómo definir a Sergio Vega. Sí, no, de verdad que pues la vida es hermosa, ¿no? Y hoy nos tiene acá y hoy me disfruto este espacio que estoy acá contigo para simplemente pues contarles parte de mi vida, parte de mi historia que tal vez a muchos pueden identificar y esta historia pues tal vez puede ser luz para alguna persona que hoy esté atravesando una situación como la que yo viví. Te contaba ahorita detrás de cámaras que en medio de esa situación yo también vi historias similares a las mías y esas historias fueron luz para mí. Yo creo que tú hoy en día eres un testimonio de vida muy bonito, a pesar de, digamos, toda la situación que pasó, para poner en contexto a todas las personas que nos están viendo en este momento. La esposa de Sergio Vega fallece por un tumor y le detectan cáncer. Ellos estaban en los Estados Unidos, pero quiero que me cuentes tú cómo fue todo eso, porque ustedes deciden viajar a los Estados Unidos si estaban de pronto aquí viviendo en Neiva y estaban bien de pronto. Sí, pues nosotros somos de acá del Huila, 100%, 101% huilenses, Paula y las niñas. Yo cuando conozco a Paula, ella tiene una niña de 1 año y esa niña de 1 año, Nanita, me da ese rol tan bonito de ser papá, ¿no? Y desde ahí empezamos a formar pues nuestra relación con esta mujer realmente maravillosa, divina. Muy hermosa, de hecho. Sí, no, Paula, de verdad que su belleza impresionaba desde, como se dice, a primera vista. Y desde la primera vez que la vi, yo ese día le dije que ella se iba a convertir en mi esposa. ¿Verdad? Siempre lo supiste. Ese día la conocí, yo me acuerdo que la hermana era novia de mi primo y yo siempre yo la veía era por las redes, ¿no? Por Facebook en ese tiempo más que todo. Y yo le decía que siempre llevara a la hermana a las reuniones familiares, ¿no? Para caerle. Sí, no sé, yo la veía a través de una pantalla y pues de verdad que hermosa esa mujer, no había tenido la oportunidad de verla en persona. Y en unos cumpleaños del esposo de mi tía, del papá de mi primo, novio de la hermana de Paula, va toda la familia y va ella, ¿no? Cosas de la vida, ese día yo no iba a ir a esa reunión y fui porque un mes antes había sido mi grado de la universidad y mi tía y su esposo me han regalado una lechona. Y entonces yo dije, no, ¿cómo no puedo ir si mi tía me...? Y fui y de verdad que fue un momento hermoso, fue el 2 de enero del año 2016 y ese día estaba yo ahí sentado y llega esa mujer y desde que la vi, wow, te captivó. se veía mucho más hermosa en persona. Ese día tenía una blusita blanca y una falda larga con un ¿cómo se llama eso? ¿Con arandelas? Sí, no, abierta. Divina, okay. divina, pero demasiado. O sea, ¿todavía divina. recuerdas cómo estaba Todavía vestida ese día? Wow. La verdad recuerdo muchas cosas hermosas. Y ese día Sergio Vega sacó todos sus dotes de conquista, sus pasos prohibidos y ese día yo le dije a ella, yo soy una persona muy jocosa y yo, o sea, yo voy es para adelante, a mí no me da pena decir nada, lo peor que te pueden decir en la vida es no. Y yo le dije a ella, tú te vas a convertir en algún día mi esposa. ¿Y ya qué te digo en ese medio momento? De un juego, ¿no? En medio de como de una recocha y ella simplemente sonreía y con esa sonrisa me cautivaba más, ¿no? Desde ese día nuestra historia empezó
Y los primeros 6 meses de verdad fueron bastante difíciles porque Sergio Vega en ese tiempo era muy fiestero, muy rumbero. Yo era el director de deportes en Rivera, soltero, sin ninguna, como dice, obligación. Entonces mi vida pues era muy alegre, ¿no? Yo siempre he sido muy alegre, a pesar de que fui deportista de alto rendimiento, siempre me gustó la noche nocturna, rumbeaba mucho, salía, y pues ella en esos primeros 6 meses como que no le gustaba tanto la fiesta. No le gusta, o sea, ella le gustaba, pero yo era más rumbero que ella, entonces yo la dejaba y después seguía rumbeando. Entonces ella me terminó, duramos más o menos 6 meses terminados, y el 2 de enero del próximo año, o sea, un año después, ella me escribe un mensaje, me dice, estuviéramos cumpliendo un año. Ay, o sea, igual te extrañaba. Obvio, Flaquito tiene lo suyo. Entonces yo le dije, vamos a celebrarlo, y ese día yo le dije, alístate que ya hice una reserva, y la llevé a comer a Gran Vinos. Y ese día le decoré toda la mesa porque, a pesar de que habíamos terminado, esa mujer seguía en mi corazón, me encantaba. Y ese 2 de enero del 2017 volvimos a escribir nuestra historia, y de verdad que desde ese momento pues cambió todo, ¿no? A los 3 meses nos fuimos a vivir juntos. Ella misma me dijo que nos fuéramos a vivir. Y empezamos a construir todo, de verdad que es muy lindo cuando yo simplemente tenía una cama y un televisor, y empezar a comprar todo, empezar a construir todo al lado de esa persona que en algún momento yo dije que se iba a casar conmigo. Cuando estábamos de novios yo le hice un collage a ella, trabajaba en la alcaldía, en la asamblea departamental, ella era la secretaria de presidencia. Y una vez cuando cumplimos mes, yo hice un collage y puse todo lo que íbamos a vivir juntos. Entonces, como un mapa de sueños. Un mapa de sueños, yo puse que nos íbamos a casar juntos, y todo tenía el rostro de los dos, que íbamos a tener hijos, que íbamos a viajar por el mundo. Y ese collage, solo nos faltó una cosa para cumplirlo, que fue llegar a viejitos. Simplemente fue la voluntad de Dios. Hoy tengo una frase muy linda que dice, nadie se va mientras exista alguien quien lo recuerde, y ella siempre vive acá, y acá en mi corazón. Muy lindo ella eso. va a dejar de vivir cuando todas esas personas que la conocemos. Recuerdo mucho que veíamos una película que en su momento no le encontrábamos tanto significado, la película de Coco, no sé si la has visto. Sí. Y es muy linda. Realmente eso, nadie se va mientras exista alguien quien lo recuerda, y cuando esa persona realmente deja de vivir, cuando ya nadie la recuerde. Y creo que mis hijos, los hijos de ella, sus papás, su familia, todas esas personas que fueron millones, van a recordar siempre a Paula Ural. Así es, está en el corazón de muchos, y siento que toda esta historia movió muchas fibras, muchas emociones. Fue un momento en que no solamente la familia de ustedes, sino que todo el país estaba pendiente de qué iba a pasar con Paula, qué estaba pasando, cómo era tu situación. ¿Por qué deciden ustedes irse para...? Oye, Ana, allá voy. Tú me hiciste una pregunta, sino que es que yo me emociono, ¿no? Tranquilo. Yo te dije, simplemente pregúntame, que yo todo lo respondo con el corazón, y tomamos esa decisión porque la vida es de decisiones, ¿no? Y en un momento vimos que la pandemia nos golpeó, habíamos montado un restaurante, la pandemia pues nos golpeó eso, nos acabó el negocio. Yo trabajaba también en el momento en la alcaldía de Neiva, y pues en su momento los pagos realmente eran muy retrasados. Entonces vimos que como que la parte económica nos estaba golpeando, y vimos que muchas personas y amigos conocidos estaban emigrando a Estados Unidos, y empezamos como a averiguar. Lo vieron como una oportunidad. Y
en un momento de verdad pues de desesperación tal vez, pues tomamos la decisión de emigrar. Fue una decisión bastante difícil porque todo lo que habíamos construido los dos, nosotros vivíamos en Bambú, teníamos un espacio, un hogar bastante hermoso que lo habíamos construido juntos y era muy sagrado para nosotros, ¿no? Entonces cada detalle que teníamos ahí, cada cosa para nosotros era sagrado porque lo habíamos conseguido con tanto amor. No digo que con sacrificio porque sacrificio no es, lo hacíamos con amor. Entonces cuando empezamos como a vender todo eso, de verdad que siempre pues nos dolía, no era la parte material, sino era lo que significaba cada cosa. Los recuerdos. Y era lo que habíamos pues construido juntos, ¿no? Y nos fuimos por México. De verdad que fue... Con las dos chiquitas. Con las dos chiquitas, y a la hermana de ella y también un amigo mío con el que había jugado. ¿Cuántos añitos tenían las chiquitas? No, Nanita, Juli tenía 3 añitos, Nanita tenía 8 añitos. Claro, estaban chiquitas. No sabíamos y ella iba embarazada. Okay, en ese momento no tenían ni idea. No teníamos ni idea. Pero ese pase de verdad fue bastante difícil. Difícil. Fue una película, como yo digo, de terror. ¿Qué tuvieron que vivir de pronto ustedes en ese trayecto para llegar a los Estados Unidos? La verdad que, o sea, después de que Mazatlán hacia arriba, hacia la frontera, que íbamos en una Vans, fue muy difícil. Estoy escribiendo un libro. Wow, qué chévere. Y de verdad que ha sido muy lindo. Bueno, más adelante te hablo de eso porque después me desvío de la pregunta y de verdad que vivimos momentos difíciles ahí, de mucho miedo, de mucho terror. Y cuando te digo eso es el miedo de tal vez perder a un hijo o que lo puedan desaparecer a uno. Y me daba también mucho miedo el tema de que con ella la pudieran abusar, ¿no? Claro, sí. Pero mi Dios es grande y pudimos llegar hasta la frontera y ahí empieza otra historia, ¿no? Nunca en la vida habíamos estado presos, duramos presos cerca de 4 o 5 días que para mí fueron una eternidad. ¿Y las chiquitas? Ellas estaban en primero duramos como se dice, la famosa hielera. Duramos un día. Tú entras allá y pierdes la noción del tiempo, ¿no? Pero te das cuenta porque pues cada 6 horas te dan las comidas, ¿no? Entonces, bueno, está el desayuno, está el almuerzo, está la cena. Y cada uno por separado, me imagino. Sí, por ejemplo, yo estaba eso era como un campamento inmenso, donde estaban los hombres, pero con familia, porque había un campamento para hombres solteros, mujeres solteras, hombres con familia, mujeres con familia, y en las mujeres pues estaba Paula con las niñas y había más mujeres con niños. Con ¿no? niños. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar presos? No. Le pedí mucho perdón a Dios por haber puesto a mi familia en una situación como esa. Duramos un día en esa hielera, después salimos y volvimos a reencuentro con Paula nos estaban tomando las huellas y pensábamos que ya había terminado eso ahí, y nos montaron en un bus con más familias, más o menos aproximadamente 20 familias íbamos ahí, y cuando llegamos fue como otra estación y ahí ya nos metieron en un campamento, sino a mí me metieron en un calabozo pequeñito como de 3x3 y ahí en la primera noche estaba llenísimo. Fue horrible porque yo me hice en la puerta y estaba sentado, y al otro día pues hubo un cambio de guardia y un guardia sí repartió a los hombres en diferentes celdas porque estábamos ahí. Había una pequeña ventana donde yo podía ver la celda donde estaba Paula con las niñas. Bueno, pero alcanzabas de pronto a ver, aunque sea. Y entonces yo le decía que fuerza, le mandaba besos, corazones, las niñas. ¿Cómo tú la veías a ella y a las chiquitas? ¿Cómo fue la experiencia de ella? No, pues... ¿Qué te contó ella después de eso? No, pues, o sea, yo veía en su mirada miedo, porque además lo que habíamos vivido en ese pase de México, de verdad que hubo un tiempo que yo veía un policía y me daba mucho miedo. Pero digamos,
siempre llegaba un policía y me bajaba como la persiana y no podía verlas más. O sea, la veía unos minutos y... Pero bueno, veías, digamos, y tenía la certeza de que estaban bien, aunque sea. Y es que, además... ¿En algún momento de pronto las golpearon? No, nunca jamás. No, nunca. No, ¿para qué? Ok. No, la verdad. Nos daban comida, todo. Sino, pues, nunca habíamos vivido una pues, situación claro. como ella. Además, eso hacía un frío en que no te imaginas. Era infernal. Y, pues, todo el tiempo estaba prendida el bombillo. Te daban a ti, era una cobija, pero era de aluminio. Ok. Entonces, pues yo cuando veía que las niñas estaban jugando era con los otros niños, ¿no? Y después fue cuando salimos y me volví a reencontrar con ella y con las niñas y nos montaron en una van y allá te dejan en una fundación que es un hotel, sí. Y donde puedes durar 2 días. Ya te dan comida y te dan ropa porque cuando tú entras por frontera es con lo que tú llevas puesto. Olía mico porque llevaba una semana sin bañarme. Claro. Y llegamos a ese hotel y fue la salvación. Yo me acuerdo mucho cuando, yo me acuerdo que nos hicieron como un chequeo médico a todos y yo le preguntaron a ella que si estaba embarazada y ella dijo que no. Entonces como que le dijeron que si se hacía una prueba, ella dijo que no. Y me acuerdo mucho de ese momento y además yo no me imagino pues nuestras familias, ¿no? Porque claro, estaban totalmente incomunicados. El sufrimiento de ellas de, pues, ¿qué les pasó? Y cuando... Y ellos sabían, las familias de parte y parte sabían el riesgo que se asumía, digamos, ustedes yéndose por México y demás. No, pues, mira, tú empiezas a averiguar con las personas y te decían, no, eso es fácil, ven. Yo después de que estaba allá y todo el mundo me decía, flaco, ¿cómo es Julieta? Pida una cita para la bici y venga por allá. Jamás haga eso. Porque, claro. O sea, y eso que a mí no me tocó caminar yo caminé por el desierto, caminamos por el desierto por ahí 500 metros y no nos tocó meternos ni a ningún río bravo ni nada, o sea ese pase eso fue rapidito, ¿no? O sea, nos dejaron en cierto punto y va a caminar hasta allá que se ve el muro y ya. Y llegamos y pues empezamos una nueva vida con lo que teníamos ya estar puesto. Allá? Pues, ¿hubo emoción? ¿Había tristeza de haber dejado Colombia? ¿Cómo fue, digamos, que todo ese trayecto? Chocarse con un nuevo mundo, una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo todo. Pues mira, Ana, que de verdad que pues atravesamos tantas cosas duramos casi una semana atravesando México y llegar allá y pues ya ver el cambio total, ¿no? O sea, claro. Desde las calles, toda la infraestructura y todo, y empieza ese hombre de arriba a orar, ¿no? Empieza a colocarnos en el camino Ángeles. La primera persona que nos recibe allá es un amigo acá en Neiva, Jairo Sepúlveda, que de verdad muy agradecido con él. Él nos recogió en una estación del tren porque viajamos desde San Diego hasta llegamos a Pittsburgh, California, más o menos 11 horas en el bar, allá se llama Bar y él nos recibió y recuerdo que esa primera vez nos llevó a comer hamburguesas a McDonald's y me explicó cómo era, me dijo saca eso, me dijo saca una cuenta de tortas y él nos dejó simplemente en un hotel. Y así inició usted. Y así iniciamos, duramos 3 días buscando dónde vivir y recuerdo mucho. ¿Fue fácil conseguir vivienda? No, pues es allá buscar, rentar una habitación es fácil, pero ya rentar un apartamento para ti solo es bastante, es claro, muy te complicado. Piden ya papeles, que tengas una vida crediticia, algo que lo soporte. Exactamente. Y una habitación es fácil para una persona, pero nosotros éramos 4. Claro. Entonces siempre duramos 3 días llamando, buscamos a través de Marketplace. Llamábamos, no, es que somos 4, pum, nos colgaban, no, es para uno. Y pues para una persona está entre $1,200 a $1,500, una habitación. Y mi Dios nos pone en el camino a doña Isabel Lara. Recuerdo todo, Ana. Y ya les ayudan, digamos, en ese momento. Aquí estoy trasladado en ese momento y me recuerdo cada paso.
cada momento que vivimos. Recuerdo que estaba ahí en la habitación con ella y ella me dice, amor, mira esta habitación tan linda. Yo llama. Y veo que ella empieza a hablar y como que la señora empieza a preguntarle con quién está, porque seguro la señora empezó a ver su perfil de Facebook, ¿no? Que ella llamaba a través de Facebook. Ah, ok, empezó como a stalkearla. Sí, entonces ella como que le están con niños, entonces ella, sí, no, estoy con mi esposo y con mis 2 niños, una niña de seguro. ¿Cuántos años tiene el niño? Y la señora llegó, mándame la ubicación. Y la señora llegó a los 20, 30 minutos ahí al hotel donde nos estábamos quedando. ¿Verdad? Al principio desconfiado totalmente porque veníamos de vivir algo. Claro. Ella me dijo, estamos nosotros en un hotel en Pittsburgh, California, y ella me dijo, yo vivo en Concord, a 15 minutos de acá, allá las ciudades son muy pegadas, y lo más bonito es que cuando esa señora llegó, nos abrazó. O sea, fue así, es como si hubiera sido un angelito que les estaba ayudando. Recibimos ese abrazo como de mamá. Qué lindo. Y ella lleva a su casa, una casa divina en un vecindario hermoso allá en Concord. Llevo man 1913, me acuerdo la dirección. Y tiene un perro como de 2 metros. Y la señora nos ofreció comida, yo no le recibí absolutamente nada. Tenías como ese miedo. Yo era pendiente de mi familia y yo dije, no, de pronto. Y nos mostró la casa, dijo, mira, les puedo rentar esta habitación para ustedes los 4. Y era una habitación grande. Era un viernes, me acuerdo. Nosotros entramos a Estados Unidos el 1 de mayo, duramos más o menos 4 o 5 días. Yo sí me acuerdo que era totalmente un viernes, sobre ya la noche. Ella me dijo, les dejo esta habitación, pero se pueden pasar el lunes porque mañana llega mi hija de Nueva York y va a estar el fin de semana. Ella cobraba $1,200, pero nos la dejaban a los 4,500. Wow. Yo le dije, doña Isabel, ¿dónde le firmo? Ella es una ecuatoriana que emigró hace más de 45 años. Y vuelve y nos deja. Los niños comieron, Paula comió ese día. Yo tengo fotos ahí en mi celular. Tengo el celular mío de Estados Unidos y tenía también el de ella. Hace poquito se me perdió, me dolió en el alma. Tenía el celular de ella, lo porque ahí tenía muchos recuerdos. Un tesoro. No solamente para mí, sino para los niños. Cuando se me perdió me dolió en el alma. Y Mari nos deja y esa señora el otro día me llama. ¿Serio? ¿En qué vas a trabajar? Yo, no, doña Isabel, pues ahorita me va a recoger un amigo y para ir a rentar un carro. ¿Qué te vas a ir por allá a rentar un carro? Eso es costoso. Ya, mira, vaya a esta dirección que allá, vaya a esta ubicación que allá hay un señor que yo conozco y él te puede ayudar. Entonces yo, bueno, doña Isabel. Él me llevó, mi amigo, me mandó la ubicación y me llevó hasta allá. Y era un señor mecánico y él vendía carros. Él tenía como 4 o 5 carros a la venta. Entonces llegué allá y doña Isabel me llamó. Sergio, ¿cómo vas con los carros? ¿Los viste? Entonces, claro, yo lo había visto y pues el carro más barato costaba $5,500 y yo de verdad ya solamente me quedaban 2,000 y tenía que pagarle a ella 1,500. Y le dije, no, doña Isabel, están muy lindos, sí, pero no, la verdad. Se me sale el presupuesto. No, yo no, doña, no, voy a empezar con una renta. No, compra ese carro. Y yo, doña Isabel, la verdad, nomás tengo, o sea, tengo $2,000 y me toca pagarle a ti, me toca pagar estas 2 noches que me quedan y ya me quedo. Me dijo, ven aquí a la casa que yo tengo $2,000 en efectivo, mira tú cuánto le puedes dar y dile se llama Oscar, era un guatemalteco, dile a Oscar, los ayudó. Dile a Oscar que el resto, tú cómo te lo vas a pagar y dile que yo soy la garantía. Y yo, esa señora no lleva ni 24 horas de habernos conocido. ¿Y tú nunca le preguntaste por qué tanta ayuda? Entonces yo hablé le dije, Oscar, mira, doña Isabel Lara me va a prestar $2,000, yo tengo acá 1,500, dame un mes y yo te pago los 2,000 y para llevar el Subaru. Y el restante, doña Isabel es la garantía. Mira lo que es con doña Isabel, lo que sea.
Entonces me contó la historia de él. Yo llegué hace 20 años, esa señora me recibió, me ayudó a mi familia, y hoy mira lo que tengo. Wow. Y ese día fuimos a recoger el dinero de que ella nos había dado los 2.000 y nos tenía una cajita. Y ella me dijo, destápenlo, ábranlo mientras van de camino. Y lo abrimos y efectivamente pues estaban los $2.000 en efectivo y una nota, Ana, una nota que en la vida se me olvida. ¿Qué decía esa nota? Que pues ella era un ser humano que en su principio había llegado así como nosotros y que ella le nacía ayudar a muchas personas y que ella veía en nosotros como unos hijos, ¿no? Y a lo último decía que si más adelante puedes ayudar a otro ser humano, hazlo. Okay. No, pues nosotros con Paula llorábamos de alegría. De la emoción, claro. Y ese día salimos con un Subaru Legacy, felices. En menos de 2 días de haber salido ya teníamos un carrito. Ya tenían carro, ya tenían dónde quedarse. Y llegamos el lunes a primera hora ya a la casa y esa señora nos recibe como si nos tenía mercado, nos tenían útiles, nos tenía ropa para todos, para los niños, para mí, chaquetas. Wow. Y nos sentó en la mesa, nos explicó todo el sistema. Matriculó a la niña Nanita en la escuela porque allá la educación pública es a partir de los 5 años y Juli todavía apenas iba a cumplir 4 añitos. Nos metió a Medical, que es el sistema de salud allá que no nos imaginábamos más adelante. Todo lo que iba a pasar. Y ahí empezamos una nueva vida. ¿Actualmente tú tienes comunicación con ella? Mira que con doña Isabel no. Porque yo tenía ese contacto, lo tenía en el celular de Paula y con ella se me perdió totalmente, ya no maneja redes, no maneja nada. Pero sí tengo contacto con otros ángeles que después míos ponen el camino y es más, el padrino Alex del Valle, que es el padrino de Juan José. Ese hombre también fue otro ángel allá. Sí, pero en sí has sido muy bendecido porque Dios te ha puesto muchos ángeles en tu vida. Siempre has estado con alguien que te da la mano en ese momento. Oye, Ana, empezamos. Por ejemplo, ese lunes Jairo Sepúlveda me invitó a un partido de fútbol y él me dijo, porque pues yo digo, bueno, ¿en qué trabajamos acá? Entonces él me dijo, vamos a jugar con unos mexicanos que ellos trabajan en pintura y vamos y jugamos y la cosa lo ven jugar usted y una vez lo contrata. Entonces efectivamente fuimos a jugar a un parque y pues toda mi vida he sido deportista y además eran malitos. Entonces los cogí, yo antes era calvo, ¿no? Entonces me decían Sisu, el Zidane. Entonces cuando terminó el partido, no, usted juega bien, no, venga, siga jugando con nosotros. Yo le dije, hermano, yo lo que necesito es trabajar. Me dijo, no, nosotros trabajamos en pintura. Entonces, no, eso me dijo, me acuerdo un grandulón, me echó, me dijo, no, mañana a las 6 de la mañana nos vemos en tal lado. Yo, bueno, ¿qué hay que llevar? No, compra un traje. Sí, era un traje. Uniforme. Un traje que vendían ahí. Y nos vemos allá. Y yo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es eso? Me dijo, no, metas a YouTube y a ver cómo manejar esas máquinas. Y yo toda la noche. Y Jairo Sepúlveda, ese día me dijo, venga, rentemos una cuenta de Dordas. No tenía ni idea que eso. Yo, bueno, ¿qué? ¿Cómo es eso? No, vale, $50 cuesta. Yo, bueno. Y él me dijo, no, ya está la aplicación. Y él me hizo todo eso. Pero no tenía ni idea qué era eso. Al otro día, efectivamente, me levanto a las 6 de la mañana para ir. Y llegamos allá. Entonces, ¿qué hubo? Sisu me saludó y todo. Yo, vamos, que te presento al jefe. Y entramos, el jefe hablaba netamente inglés. Y entonces el man, yo vi como que rascaba la cabeza. Entonces después salimos y me dijo, uy, no, Sisu, hasta la otra semana no hay trabajo. Y eso era un martes. Y yo, no hay problema, tranquilo. Y yo salí de ahí, eran como las 7 de la mañana. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Entonces de una vez llamé a Jairo. Yo le dije, venga, ¿cómo es eso de Dordas? Me dijo, no, hermano, prenda la aplicación. Bueno, ¿y qué hago? Me dijo, no, busque lo más cercano que hay. No, hay un Dunkin' Donuts.
párese ahí. Me fui, iba llegando cuando me pitó eso. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, dale ahí, dale ahí. Entonces me salió. Entonces él me iba explicando todo eso, me explicó cómo era. Recuerdo mucho que la primera orden era de $15. Y así empezaste a trabajar poco a poco. Y ese día me hice $270. Wow, ya empezaste a ver ahí ya tu primer sueldo, por decirlo así. No, aquí fue, en 2 días me hice $500 y nos fuimos para el Ross con Paula y las niñas y rellenamos ese armario de ropa. Estábamos felices. Qué lindo. Iniciamos en un domicilio, fui a dejar un domicilio ya más de un mes, no veía canchas de fútbol vacías y todos los días pasaba por un mall y no sabía qué era, digamos, había una infraestructura, no sabía qué era y ese domicilio era para ahí dentro y dentro de ese domicilio era un coliseo de futsal. Ajá. Y estaban entrenando unos niños y ese domicilio era para el entrenador y le entregué, yo dije, ojalá hable español y me dijo gracias y yo le dije, hermano, soy Sergio Vega, fui jugador profesional de futsal, fui jugador selección Colombia, le mostré las fotos con Falcao y el más emocionado me dijo, después del entrenamiento hay un partido con los papás, ¿quieres venir? Yo le dije, es conmigo. Apagué la aplicación, me fui a cambiar, traje a Paula y las niñas, jugué el partido, eran puros papitos malísimos, yo quiero que mi hijo juegue como él, yo quiero, porque el americano se emociona mucho, ¿no? Sí. Entonces el entrenador me dijo, ¿quieres ser entrenador de mi club? Yo le dije, es conmigo. Y empezaste entonces como entrenador. Y él me dijo, te va a presentar la persona que hace todos los torneos acá de futsal. Y esa persona era Alex del Valle. Empiezo como entrenador, él tenía una liga de hombres. Yo le dije, hermano, usted tiene que armar el plan a toda la familia. Haga torneos de niños y femenino. Y ya no era árbitro, sino era socio de él. Me volví socio de él a hacer los torneos y la liga. Entonces él siempre me decía, Vega, usted era la persona que yo siempre había buscado. Había querido, porque pues allá había otra liga que la hacía un brasilero y el man como que siempre echaba tierra, que porque era brasilero en la tierra del fútbol. Pero es que usted sí jugó, entonces él me abrió las puertas de su empresa y de su hogar. Wow. Y o sea, gracias. En realidad te fue muy bien en toda la etapa que iniciaste en Estados Unidos. Sergio, vamos a ir a un corte comercial y ya seguimos hablando de todo lo que viviste también allá, ¿listo? Vale. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.